Bueno, listo, damos inicio al espacio de hoy. El entrenamiento de hoy es swaps IBR, tasa fija y su uso en proyección de flujos. Está a cargo de Sebastián Vélez. Él es analista de investigación y desarrollo en Precia, es profesional en finanzas y comercio internacional y economista de la Universidad del Rosario. Se encuentra, ha culminado su grado en la maestría en finanzas cuantitativas en la Universidad del Rosario y se ha desempeñado como investigador en diferentes áreas de las finanzas mediante trabajo en la Universidad del Rosario. Mil gracias a todos de nuevo por el espacio, por favor, y damos inicio al espacio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este entrenamiento de Swap IBR tasa fija y su uso en la proyección de flujos, un tema bastante interesante para el mercado. Bueno, empezamos un poco con el orden del día. Primero vamos a ver una serie de definiciones. Posteriormente vamos a ver detalles de las operaciones de mercado que tiene este instrumento derivado. Proseguimos una explicación del método de bootstrapping y cómo es usado este instrumento para la construcción de curvas. Eh, una vez explicamos pues, cuál es el método para la construcción de curvas, vamos a ver cómo construimos nosotros en Precia la curva IBR. Y por último, vemos un ejercicio práctico de la utilización de estos datos del swap IBR tasa fija y cómo construimos la curva IBR y un poco de cómo se hace la proyección y la sensibilidad que tienen ante cambios la curva versus ante cambios de las tasas negociadas. Bueno, en primera instancia tenemos tres definiciones muy importantes para entender. La primera es qué es una tasa cuponada. Básicamente va a ser una tasa de rendimiento de un instrumento, el cual tiene diferentes pagos e intereses desde su negociación hasta el vencimiento del mismo. Una tasa cero cupón, a diferencia de una tasa cuponada, refleja un rendimiento del instrumento que tiene un único pago de interés a vencimiento. Cuando nos vamos a referir a lo que es una curva cero cupón, va a ser la relación de las diferentes tasas cero cupón con sus plazos al vencimiento. Va a ser este mapeo de vencimiento versus tasa. Por otro lado, tenemos lo que es la tasa overnight, que va a ser una tasa interbancaria a un día bancario, cómo se prestan de un día al otro, cuánto interés. También tenemos lo que es un factor de descuento, que va a ser un coeficiente empleado para descontar ciertos valores o ciertos flujos en un futuro a su valor presente. Y por último, la definición de este instrumento que vamos a tratar, que es el swap, que básicamente es un contrato entre dos partes en las cuales se encuentra una obligación y un derecho a una serie de flujos futuros a determinadas tasas y en determinadas fechas previamente establecidas. Listo. Entonces, ya entrando un poco en materia, lo que es el swap IBR tasa fija, va a ser un contrato que intercambia dos flujos de caja. Por un lado, podemos ver el agente A va a intercambiar flujos a una tasa fija pactada, mientras el agente B va a hacer ese intercambio de flujos a la composición de la IBR entre cada pago del cupón. Entonces, esto va a ser dos intercambios de flujos, uno indexado a una tasa fija, el otro indexado a la composición de la IBR overnight. ¿Cuáles son las características de este swap? Este swap es lo que se conoce como un overnight index swap, por esta característica de que entre cupones va a estar pagando la composición de una tasa overnight en vez de una tasa a término. La fecha efectiva o cuando entra en vigencia, podemos decirlo, este swap es T+2, 2 días hábiles posteriores. La convención del conteo de días para el cálculo de los días, de valor de redundancia, que está pagando entre cupones es actual 360. Su convención de días hábiles es Modified Following. Vamos a seguir el calendario de Colombia para esta determinación de los días. Y en cuanto a frecuencias de pago, en el mercado existen diferentes tenores o diferentes vencimientos de los instrumentos. Para todo lo que sea menor o igual a 18 meses, esta frecuencia de pago es al vencimiento, también se le conoce tipo bullet. Va a ser el pago de intereses y el nocional al final.
mientras que los tenores o vencimientos de 2 años en adelante van a ser pagos trimestrales de los cupones hasta que se contemple el vencimiento del instrumento. Entonces, ¿cómo va a funcionar un poco este tema de ambos flujos de caja que están intercambiando las partes? Vamos a tener una fecha inicial de negociación y vamos a tener una fecha efectiva, que es este tema 2 que les mencionaba anteriormente, 2 días hábiles posteriores. Entonces vamos a tener diferentes fechas de pago, vamos a denominarlas T1, T2, hasta la fecha final, bien sea el vencimiento, 2, 5, 10, 20 años. Y pues entre las dos partes, una va a dar la IBR, otra va a recibir la fija, y al contrario. Entonces, ¿qué va a determinar el flujo asociado a la tasa fija? Pues va a ser esa tasa fija que se negoció al inicio del contrato por los días causados entre cupón y cupón por un nocional también previamente establecido. Esa es la pata fija. La pata IBR, que estaba asociada a la composición de la IBR overnight, precisamente va a reflejar esa composición entre dos puntos del tiempo, entre los dos cupones que va a pagar. Entonces el IBRC es la composición de la IBR overnight hasta el punto N, y el IBRC N-1 es la composición de la IBR overnight hasta el punto N-1. Entonces con esto estamos contemplando cuánto acumuló o cuánto se compuso la IBR overnight entre esos dos puntos del tiempo. Eso me va a generar una tasa y pues se va a reconocer sobre el nocional del contrato. Por el momento, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, ya vamos a entrar a un poco de las operaciones de mercado, cómo funciona este mercado y cómo desde Precia utilizamos la información de mercado para disponer de información financiera al mismo. En primera instancia está el mercado del swap tasa fija IBERI. Entonces, este mercado lo podríamos dividir en dos: un mercado directo, que es la negociación de esta tasa fija que les menciono para diferentes plazos. En este hay trades, ¿sí? Y también hay quotes o intenciones de compra o intenciones de venta. No todos los días para todos los tenores va a haber un trade. Igual no todos los días van a haber intenciones de compra o de venta que se puedan usar. Dentro de este mercado también existe otro que es el mercado spread, que negocia el diferencial de las dos tasas fijas para dos swaps en dos vencimientos diferentes, que también cuenta con información de negociaciones y cuenta con información de intenciones de compra e intenciones de venta. Esta información la recopilamos nosotros a través de diferentes brokers. En este momento contamos con 3 brokers, los cuales son GFI, Tradition y AICA. Esta muestra pues, puede cambiar. Analizamos la posibilidad de incluir nuevas fuentes de información para tener nosotros más datos para poder construir curvas y demás. ¿Qué vamos a hacer nosotros a través de estos datos que nos suministran los brokers? Nosotros al interior de Precia tenemos una metodología que va a reunir toda esta información de mercado y le vamos a aplicar una serie de criterios para así poder resultar en lo que vamos a denominar la muestra swap, que no es nada más que la consolidación de las tasas fijas de estos swaps para diferentes tenores. ¿Sí? Entonces acá lo que nosotros podemos tener muchos trades, varios quotes, bids, asks de diferentes tenores, diferentes spreads. Lo que nosotros vamos a hacer es recopilar esa información mediante una metodología y al final vamos a decir, bueno, la tasa fija para, no sé, el swap de 3 años es tanto, el de 5 es tanto. Y con esto vamos a proceder a la construcción de la curva cero cupón. Un poco para que vean cómo se ha comportado esto con datos de noviembre, cómo se comportaban esta muestra que salía de la información de mercado. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos algo que podemos denominar corto plazo, desde un mes hasta los 4 años. Todo lo que es anteriormente a 18 años es una tasa bullet, ¿sí? Un único pago a vencimiento. Entonces, acá en la gráfica podemos ver cómo a medida que aumentamos el plazo hasta los 18 años, esa tasa va disminuyendo.
lo que pues representa un poco las expectativas que se tenían en su momento de la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República. A partir de los 2 años, que son ya tasas cuponadas que van a negociar los swaps, porque tenemos estos pagos trimestrales, pues estas tasas van a ser menores que las tasas que teníamos de los swaps con un solo pago. Entonces, si se dan cuenta, 2, 3 y 4 años tienen tasas inferiores a los de 18 años, 18 meses, perdón, para atrás. Y digamos que esta parte corta tenía para el mes de noviembre no mucha tendencia, se mantuvieron estables, se mantuvieron estables las tasas durante este periodo de tiempo. Ya en cuanto al largo plazo, entonces si notan el cambio, pasamos de tasas de 12,10 a tasas del 8,8, 8,2. Esto por lo que les mencionaba, los cortos plazos, 18 meses para atrás, son tasas con único cupón, mientras que estas otras son tasas cuponadas, por ende van a tener niveles menores. Acá sí nos podemos dar un poco más, podemos evidenciar mejor una tendencia de para los tenores de 5 años hasta 30 años, que es el máximo tenor que tiene el mercado de swaps Iberia tasa fija. Como estas tasas pues venían un poco cayendo durante el mes de noviembre y pues acá sí manteníamos un poco la relación de 30 años, 25, digamos los tenores un poco más largos durante el día tienen tasas mayores que lo que son 7,6. Listo. Entonces con esta información que nosotros ya extraemos de mercado, y procesamos mediante nuestra metodología, ya entramos a utilizarla para hacer la construcción de curvas que sirven para descontar y proyectar flujos. No sé si hasta el momento existe alguna pregunta. No, señor. Listo. Entonces ya entrando un poco en lo que es el método del bootstrapping, este método es o sirve más bien para la construcción de una curva cero cupón, tomando como insumos estos precios de mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a partir de unas tasas cuponadas, como lo teníamos anteriormente, y vamos a pasar a unas tasas cero cupón, a crear una curva swap cero cupón. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer uso de dos herramientas. La primera son las tasas forward. Entonces, estas tasas forward las vamos a construir a partir de dos tasas conocidas. Entonces, si tenemos una tasa a un plazo T1 y una tasa a un plazo T2, nosotros, mediante una teoría de expectativas, podemos generar una tasa de interés que va de T1 a T2, usando la acumulación de T0 a T1, que multiplicada por la acumulación de T1 a T2, pues tiene que ser igual a lo que acumulo de 0 a 2. Entonces, usando esta igualdad que tenemos acá, podemos encontrar lo que son las tasas forward o los FRAs para distintos puntos en el tiempo, que nos van a servir ¿para qué? Para proyectar esos flujos indexados a una tasa variable como lo es la IBR, para poder entender cuánto sería ese flujo en el futuro. Otra de las herramientas que vamos a utilizar pues son los factores de descuento. Si recordamos la definición, va a ser un coeficiente con el que vamos a descontar flujos futuros a el valor presente. Y lo que podemos mostrar es que esa fórmula de FRA anterior que veíamos directamente con las tasas, se puede, haciendo un poco de álgebra, reescribir en términos de factores de descuento que pues, nos va a permitir un manejo un poco más rápido y directo para la creación de las tasas forward. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a utilizar toda esa información, todas estas tasas fijas que encontramos, esa muestra que creamos, para la creación de la curva? Entonces, teniendo en cuenta principalmente los dos tipos de flujos que tiene este swap, el IBR y el flujo fijo, nos vamos a centrar primero en la parte de la IBR. Entonces, como les mencionaba, los cupones que va a pagar esta pata, este flujo, van a ser basados en la composición de la IBR overnight, que son, digamos, estas flechas azules que ustedes van viendo acá, que día a día yo voy a ir componiendo hasta el momento
pago del cupón y eso me va a determinar la tasa que yo voy a pagar en el momento T1. Después hago otra vez la composición de T1 hasta T2, me determina cuánto voy a pagar en T2 y así hasta la fecha final. Entonces, esta primera ecuación que podemos ver es cómo yo voy a ir componiendo día a día esa tasa IBR y digamos que haciendo uso de las tasas FRA, que vamos a hacer un FRA de a día, entonces si empezamos hoy en 0, vamos a hacer de hoy a mañana, de mañana en 2 días, de 2 a 3, de 3 a 4, vamos a hacer todas esas tasas put forwards de un día en diferentes momentos del tiempo. Si nosotros hacemos todas esas tasas forwards de un día, lo que podemos llegar de este IBR gorro, que es esa estimación, esa proyección que nosotros hacemos de la tasa, podemos llegar a que simplemente podemos expresar toda esa composición, todas esas tasas forwards de un día en una razón de dos factores de descuento. Entonces, el factor de descuento en el punto T1 y el factor de descuento en el punto 0 o el factor de descuento de 2 sobre 1, perdón, de 1 sobre 2, para pues hacer un poco más sencillo y más rápido la estimación de estos flujos variables. Por el lado de los flujos fijos es muy directo, ya conocemos la tasa, vamos a calcular cuántos son los días entre cupones y pues eso es lo que nos va a reconocer la tasa, se nos va a reconocer en ese momento del tiempo. Entonces, en el momento cero, ¿qué es lo que sabemos? Que las patas fija e IBR de esos instrumentos tienen que ser iguales. ¿Sí? Tanto los flujos en valor presente de la IBR como los flujos en valor presente de la tasa fija tienen que ser exactamente iguales. Entonces, nosotros vamos a utilizar esa equivalencia para poder construir la curva cero. Entonces, nosotros, básicamente, ¿cuál es la información que conocemos? Conocemos este flujo de la tasa fija. ¿Por qué? Porque conocemos la tasa fija, conocemos los nocionales, que son valores faciales de los contratos. Lo que no conocemos son estos factores de descuento o estas tasas cero cupón que nos permiten tanto proyectar la IBR como descontar la fija para llegar a esta equivalencia. Entonces, esto es para un solo swap, ¿sí? El swap de 2 años, 3 años, 10, 15. Nosotros, para el caso de la construcción de la curva, lo que vamos a hacer es tomar todos los vencimientos, utilizar esta equivalencia anterior para mediante una optimización encontrar esos factores de descuento o esas tasas cero cupón que nos van a acercar a lo que se negoció en el mercado, que nos van a acercar a las tasas fijas de cada uno de los swaps. Entonces, un poco para que vean a qué vamos a llegar es lo siguiente. Nosotros acá tenemos para uno de estos días de noviembre que yo les mostraba, cuáles fueron las curvas, las tasas fijas negociadas o lo que nosotros denominamos la curva par para cada uno de los plazos, que es el triángulo. Entonces, con esa información, nosotros lo que vamos a construir es la curva cero cupón, que es esta curva azul, ¿sí? Donde cada circulito representa la tasa para su nodo respectivo. Entonces, esto por acá son 3.600, entonces digamos que este es el punto de 10 años, entonces esta es la tasa fija negociada en 10 años, mientras que la parte de arriba es la tasa cero cupón en 10 años. Entonces, ¿por qué esa diferencia de el largo plazo, 30 años, que refleja una tasa del 8,5, 8,4, mientras que su cero cupón es mayor del 35%? Es por el hecho de que la tasa del swap es una tasa cuponada que me va a reflejar ese pago de intereses trimestrales durante 30 años, mientras que esta curva cero me va a reflejar cuánto sería el interés de 0 a 30 años con un único pago al final. Perdón, ¿los pagos son trimestrales o mensuales? Trimestrales. Para Ah, todo ok. lo que es 2 años en adelante son pagos trimestrales. Ah, ya, gracias. Entonces nosotros usamos esta información de la curva par para llegar a la curva cero. Entonces, cómo lo hacemos? Entonces, en este momento vamos a entrar ya a la parte práctica o al ejercicio, donde les voy a mostrar
cómo nosotros utilizamos los datos para generar nuestra curva cero cupón y cómo nosotros vamos a usar esa misma curva para hacer proyecciones. En un momento. Y listo, ¿me pueden confirmar si están viendo un Excel, por favor? Ya. Un Excel. Listo, muchas gracias. Sí, señor. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? Como les decía, nuestro insumo, nuestro único insumo son estas tasas pares negociadas del mercado. Entonces, de acá tenemos todo lo que son los tenores que manejamos, un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, 18, y de 2 años en adelante hasta 25 años. Entonces, estas tasas que ustedes ven acá son las tasas que nosotros obtenemos después de extraer la información de los brokers y aplicarles nuestra metodología. Y adicionalmente utilizamos la tasa IBR overnight. Entonces, con esta información de acá, vamos a encontrar esa curva cero cupón. Entonces, que a la larga la salida es esta de acá. Una curva con tasa cero cupón para cada día hasta los 25 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Como les mencionaba también al principio, este swap tiene una fecha efectiva T+2 y digamos, vamos a hacer el uso del concepto de la tasa cero y es como de 18 meses hacia atrás hasta un mes son swaps que pagan una única vez al vencimiento, pues ya la tasa negociada de ese swap es la tasa cero, porque es la que me está reconociendo un interés del momento de inicio del swap hasta su vencimiento. Entonces, nosotros vamos a tomar como inicio esas tasas de un mes hasta 18 meses. Eso para nosotros ya van a ser tasas cero cupón. Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar mediante este proceso de optimización cuáles pues son las tasas de 2 años o la tasa cero cupón de 2 años en adelante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo igualando las patas del swap. Tenemos a este lado de acá. Vamos a empezar a igualar las patas IBR y la pata fija, que es el lado derecho, de cada uno de los vencimientos. Entonces, ya vamos hasta 18 meses. Vamos a empezar a igualar estas patas de 2 años hasta 25. Entonces, digamos que la pata fija no tiene muchos detalles. La tasa por la acumulación, por cuántos días ha causado entre cupón y cupón. Lo que nos vamos a fijar un poco más es yo cómo voy a hacer esta proyección de acá. Entonces, voy a pasar un momento a esta hoja, pero antes, entonces, yo estoy haciendo el ejercicio para el 15 de noviembre y la fecha efectiva, la fecha de inicio del swap es el 17, entonces a partir de ese 17 es que yo voy a empezar a calcular esas fechas trimestrales de pago de cupón, que son las que tenemos acá. Entonces el primer, a un mes, pues que no es un pago de cupón, sino es el vencimiento del swap de un mes, es el 18 de diciembre, y ahora sí empiezan trimestralmente. El primer cupón que se va a pagar del 2 años es el 19 de febrero. Después mayo, agosto, noviembre, febrero, mayo, agosto, noviembre. Entonces vamos a ver un momento cuál es la proyección o cómo yo hago para encontrar. ¿Sí? Disculpa, es que antes de seguir con la matemática, que es importante, es un tema conceptual y me disculpo porque tengo muy poco conocimiento de esto. Si quieres, por favor, volver a la página inicial con calculadora, es un detalle. En la primera parte donde está en la columna I, curva IBR, en el desconocimiento que tengo de este mercado, yo había escuchado esto, que a partir de la negociación overnight, normalmente para fijar el IBR que va a servir de base, para el cual, por ejemplo, un banco le va a cobrar es que en función de esa tasa un crédito, etcétera, se utiliza la tasa efectiva overnight, que en este caso sería el 12.32.2 que se ve ahí, y esa misma tasa efectiva se mantiene constante para los 2 primeros años.
Luego de eso ya vienen entendería que es producto de otro tipo de negociaciones, pero quería validar eso, porque esto es como el punto de partida. Yo mantengo una tasa fija en este momento, tal cual como entiendo fijan ¿cómo llamarlo? Las cotizaciones en cada uno del tiempo de la IBR, una tasa que es la tasa efectiva que equivale a la overnight durante los 2 primeros años, y luego acá ya viene la matemática para poder hacer un intercambio contra una cero cupón, que eso sí tiene, pues tiene las volatilidades que conocemos y el tema de la diferencias curva. Eso así descrito es correcto, ¿sí? ¿O hay algún error ahí? Pues en el momento para, digamos, construir esta curva que nosotros denominamos IBR, la tasa fija hacemos referencia a lo negociado del swap. Pero digamos, dejar esta overnight quieta por 2 años, nosotros digamos, no lo realizamos porque tenemos información suficiente de mercado para vencimientos puntuales, un mes, ¿sí? Entonces podemos sacar las tasas que hay en un mes, 3 meses, 6 meses y en sus intermedios. Entonces digamos que la tasa overnight solo la usamos como ese punto de partida de un día, pero no la vamos a dejar quieta por 2 años, sino vamos a utilizar la información de mercado de estos swaps. Es lo que Eh, yo me lo digo, pero entonces, John ¿qué es lo que hay en la Alexander, columna ahí? Perdón, sí. John Alexander, perdón, de pronto antes de continuar aquí con la calculadora, si me permiten, les habla Nicolás Suárez también desde Precia. Nosotros este entrenamiento yo creo que precisamente queríamos también traerlo y traerlo ahorita, hoy a inicios del año. Yo creo que hay una intención que está en esto relacionado precisamente con algo de lo que usted menciona, con la proyección de las IBRs, ¿sí? En este entrenamiento nos queremos limitar a lo que tiene que ver con el funcionamiento de este instrumento derivado, de este swap IBR tasa fija. Aquí aprovecho para mencionar que la idea es que la semana entrante tengamos un entrenamiento adicional donde ya tratamos de vincular lo que estamos viendo hoy con lo que es la valoración en el mercado de renta fija. Pero bueno, ya tratando como de aproximarme a pronto algo general que veo en la respuesta, en la pregunta que usted plantea o la inquietud que usted plantea, las expectativas de IBR, pues en realidad digamos que eso depende de cada entidad, depende de cada persona. Lo que es cierto es que tenemos una historia de la IBR, por ejemplo, en ese plazo overnight que usted comenta, pero no sabemos en realidad con certeza qué va a suceder mañana y qué va a suceder a futuro. De ahí en adelante, lo que cada persona, cada entidad hace de acuerdo con los propósitos que tenga, es tratar de tomar una decisión sobre lo que cree va a ser ese valor en el futuro, ¿sí? Entonces es su expectativa y es su proyección. Yo sí de pronto lograba seguirlo en lo que mencionaba. Usted hablaba de pronto como de un método para hacer esa proyección, donde de pronto uno puede suponer una estabilidad en el valor de la IBR durante un periodo de tiempo y de ahí en adelante unos valores diferentes. Nosotros acá lo que estamos viendo es que este instrumento derivado, este swap IBR tasa fija, en la medida que hace ese intercambio de valores futuros de la IBR por un valor fijo, conocido, establecido desde la negociación de tasa fija, de alguna manera está diciendo lo que los participantes del mercado consideran va a ser esta IBR en el futuro. Eso puede cambiar mañana, pero lo que es cierto es que hoy hay unas entidades dispuestas a entrar a una negociación planteando unos valores futuros de IBR, ¿sí? Que se representan, se manifiestan en esa tasa fija que uno puede observar. Es un numerito nomás, pero ese número tiene todo eso por detrás, la expectativa de esos agentes que están negociando en el mercado. Y yo hago énfasis en negociando para que ustedes vean, alguien está interesado en ponerle plata a ese número de tasa fija y ese número va a ser representativo de todas las IBRs futuras, sean las que sean. Entonces, acá lo que Sebastián ha venido mostrando y esta calculadora, por ejemplo, también hace, es a partir de esos números fijos, de esas tasas fijas, extraer lo que es la expectativa del mercado. Esa es una expectativa más, ¿sí? Y uno puede estar o no de acuerdo con esa expectativa. Si uno cree que el comportamiento es distinto, de alguna manera uno tiene un incentivo para comprar o vender ese instrumento y generar una ganancia. Pero esto es lo que el mercado está consolidando y lo que el mercado está diciendo espera va a ser la IBR al futuro con la información que tiene, ¿sí? Entonces, eso es digamos, lo que uno haría con estos cálculos y lo que pretendíamos también con este entrenamiento. Entonces, yo siento que tal vez en realidad no logro acercarme
a ya la inquietud particular que usted plantea, pero mire que en últimas estamos hablando de cómo tratar de definir valores futuros que en realidad nadie puede conocer, pero de alguna manera lo que es cierto es que el mercado sí está dispuesto a entrar hoy en una proyección de acuerdo con la información que tiene y se manifiesta en esos números de tasa fija que ahora operamos, como Sebastián nos estaba contando en esta calculadora. Gracias. Gracias, Nicolás. Entonces, sí, siguiendo un poco con ese hilo, es, dadas las expectativas que se tienen, cómo se está proyectando esa tasa IBR para los distintos instantes del tiempo. O sea, el ejemplo que pues, lo que les iba a mostrar a continuación. Este es el caso del swap de 2 años que tiene estos pagos trimestrales y pues a través de esas tasas negociadas, lo que nosotros vamos a hacer es, con esas curvas cero o esas tasas que podemos extraer, es ver pues cuál es esa proyección de ese flujo IBR para cada uno de esos puntos del tiempo. Entonces, digamos que para cada uno de las fechas de pago de cupón, nosotros vamos a tener esta tasa cero que les menciono y haciendo uso de las tasas forward o las tasas FRAG que les mencionaba, la idea es extraer pues cuál va a ser esa IBR. Entonces, por ejemplo, este 1148, pues es la IBR que va a ir del 19 de febrero al 17 de mayo y es lo que se va a pagar en este flujo para este swap. Vemos que esto es extraído a partir de... Perdón. Eso es extraído a partir de estas tasas cero. Entonces yo estoy tomando esta tasa cero cupón del 17 de noviembre al 19, una tasa cero cupón que va del 17 de noviembre al 17 de mayo, y con esta teoría de las expectativas, pues yo puedo decir que la tasa IBR que va a ir del 19 de febrero al 17 de mayo, pues va a ser del 11.48%. Puedo hacer exactamente lo mismo para el 20 de agosto, entonces tomando la tasa que va hasta el 20, la tasa que va hasta el 17, usando pues estas dos tasas, puedo llegar a que la IBR del 17 de mayo al 20 de agosto va a ser el 10.34%, y así lo puedo hacer en cada punto o cada fecha de pago de los cupones, usando estas tasas cero para proyectar o sacar una tasa futura de la IBR entre estos dos momentos del tiempo. Entonces, este tasa FRA 1 es utilizando las tasas cero cupón y el tasa FRA 2 es utilizando los factores de descuento para pues, que ustedes puedan ver que es equivalente usar cualquiera de los dos métodos, y vamos a llegar a estas mismas tasas futuras que se van a reflejar en los flujos de cada trimestre para cada uno de los swaps, y que usando esta proyección de que para el 17 voy a tener una tasa IBR entre 19 y 17 del 11.48, pues eso me va a significar, si estandarizamos un nocional de 1, pues me va a dar un cupón del 2.8. Para el 19 de mayo, un año después, eso ya no me está dando un cupón del 2.8, sino ahora me está dando un cupón del 1.8. ¿Por qué? Porque esa tasa futura va a pasar de un 11.48 entre 19 de febrero del 24 y 17 de mayo del 24, va a pasar a un 7.41 entre 17 de febrero del 25 y el 19 de febrero del 25, de acuerdo a estas expectativas que tiene el mercado a la hora de la negociación de los instrumentos del swap IBR tasa fija. Entonces, esto lo vamos a aplicar, digamos, para todas las fechas de cupón que se tengan, y vamos a generar, pues, cuáles son esos flujos que nosotros vamos a tener en el futuro. Pues esto nos lo permite extraer la curva, y se va a replicar para todos los vencimientos que nosotros vamos a tener. ¿Qué tiene que pasar? Que esta pata de 3 años de la IBR, estas proyecciones que yo estoy haciendo de IBR, el 17, bueno, el 15, tiene que ser igual a la pata fija del 3 años que yo estoy tomando en consideración. Entonces, una vez hacemos todas estas proyecciones de la IBR y calculamos el cupón que nos da la parte de la tasa fija, lo que vamos a
hacer es, usando esta optimización que les mencionaba, es ir cambiando estos valores de acá, que son las tasas cero, que nos permiten hacer esa proyección de la IBR. Esto va a ir cambiando, va a ir iterando, de tal manera que las dos patas sean iguales y la proyección de la IBR nos dé lo mismo que la tasa fija. Todo eso, pues, en valor presente. Digamos que el proceso está hecho para una curva que empieza a regir del 17 de noviembre, pues, en adelante. Entonces, esta tasa, que es la de un mes, es una tasa de 31 días. Esta, que es la de 18, es de 549. Pero nosotros obtenemos la curva no a partir del 17, o no la vamos a utilizar a partir del 17 de noviembre, sino la necesitamos en tema cero, la necesitamos hoy, o sea, a partir del 15 de noviembre. Entonces, lo que vamos a hacer es estas tasas que tenemos cero cupón, de acá que ya encontramos con este proceso de optimización que les he mencionado, con el método de bootstrapping, las vamos a traer pues a T0, usando la tasa overnight. Entonces, esta columna de acá, la columna Q, ya va a ser la curva cero cupón IBR para el 15 de noviembre, con la cual vamos a hacer proyecciones de IBR a diferentes plazos, bien sea para estos swaps de 3 meses o un plazo de 6 meses o más corto o más largo, y con la cual a su vez pues también vamos a descontar los flujos en peso. Esta curva nosotros la tenemos por nodos para ciertos días. Para llegar a una curva diaria, lo que nosotros hacemos es una interpolación lineal entre cada uno de estos nodos, que viene siendo el resultado final de esta calculadora en las columnas H y I. Entonces esto va a ser una curva que va desde un día hasta 9139, que son los 25 años. Listo. Ahora tenemos la idea es ver un poco cómo ante estos cambios de la tasa swap negociada, de esa tasa fija, va a terminar moviéndose mi curva. Entonces, como el método bootstrapping, como va siendo un método que va por segmentos, digamos que si yo muevo, por decir algo, esta tasa de 4 años la muevo 30 básicos, pues ya no es 8.12, sino 8.42. Al final lo que vamos a hacer, a ver, después de esta calibración, esta optimización, es que antes de los 4 años, en la curva cero cupón, no vamos a evidenciar cambios. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la información de 4 años hacia atrás y pues es la misma, no ha cambiado. Entonces, con que cambie 4 años no nos va a afectar la tasa que está saliendo, por ejemplo, de 2 años, porque pues es información anterior. Mientras que, ya digamos la información, la tasa cero del 10 años, sí se va a ver afectada, porque para llegar a 10 años tuvimos que haber utilizado la información de 4 años. Entonces, es un poco ese análisis que queremos un poco que evidencia, y es a la metodología que estamos empleando es, vamos por segmentos, vamos entre nodos y pues tenemos lo que sea anterior a la información que modificamos, no se ve afectada, mientras que mientras que de ahí en adelante sí se va a ver afectada. Por ejemplo, tenemos acá esta curva cero, cambiando 30 básicos el nodo de 4 años. Entonces, si se dan cuenta, pues acá podemos ver la diferencia entre como lo teníamos en un inicio versus el cambio. Todo lo que sea hasta 3 años se queda exactamente igual. Ya viene 4 años, que fue donde se realizó el cambio, que es donde se va a ver mayormente afectada la tasa de ese nodo, y por consiguiente de ahí en adelante se va a cambiar 5, 6, 7 hasta 25 años. Entonces, si yo estoy interesado es en proyecciones de aquí a acá, a 18 meses o hasta 2 años, que se mueva la tasa de 7 años en los swaps
digamos que no me va a impactar en las proyecciones que yo vaya a realizar. Entonces, hablamos de otro año así como estaba. Por ejemplo, si movemos el corto plazo, digamos 6 meses, podemos mover 20 y volvemos a hacer el cálculo, volvemos a encontrar la curva cero con esa nueva información que tenemos, va a pasar lo mismo. 1 mes y 3 meses no se va a ver afectado. 6 meses sí. 9 no se va a ver afectado por la forma en la que está construida, porque ya es una tasa cero, pero de ahí en todo el largo plazo va a ser diferente. Esperemos un momento que termine la construcción. Listo, entonces vamos a ver ahora cómo cambió la curva. El mismo ejercicio. Entonces, lo que les mencionaba, hasta 18 meses no va a cambiar por la forma en la que son estas tasas. 6 meses sí va a cambiar y pues de ahí en adelante sí va a haber un cambio de todo lo que es 2 años en adelante, que va a utilizar la información anterior. En este caso, va a utilizar la información que nos está dando 6 meses para construir la curva de ahí en adelante. Y pues ahora, digamos, podemos hacer un último cambio, que sea en la parte más larga. No sé, que se opere ya no al 813, sino al 863, por decir algo. Y no, entonces ahí ya las afectaciones son en la parte más larga de la curva, la parte corta no se va a mover, no se va a ver afectada y por lo mismo esas expectativas que yo voy a poder crear en la parte corta no se van a ver afectadas. Listo, entonces no sé si se dieron cuenta, acá la gráfica cambió, entonces que es este punto más o menos son los 10 años. Y pues si hacemos la comparación, vamos a ver algo similar a lo que hemos encontrado en los otros 2 casos. Y pues son las diferencias entre que no se van a ver hasta los 10 años y después van a ser materializables. Listo. Eso es todo por el ejercicio. A ver si pues, abrimos un espacio para las preguntas que puedan tener. Sebastián, una pregunta, porque en la segunda proyección que tú hiciste, en, en los 6 meses cambia la tasa. Espérate un momento. O sea, cuando yo cambié a cada 6 meses. ¿Sí?
En sensibilidad, ¿puedes entrar un momento? Al segundo caso. Entendí, tú lo quitaste a partir de 18 meses, ¿verdad? Entonces lo que te entendí es que el tiempo anterior a eso no tiene que cambiar, pero entonces ahí por qué sí cambia en No, en 6 este caso meses. sí cambié, fue el 6 meses puntualmente. O sea, cambié la tasa Ah, tú lo negociada, cambiaste. en vez del 12,042 era 12,242. Lo Ah, ok, cambié ok. directamente ese mes. Entonces es más que si yo cambio todo lo que son lo que denominamos los bullets, que son 18 meses hacia atrás, si yo Sí. cambio cualquiera de eh, estas no se van a ver modificadas por la naturaleza que tienen del pago, que ya está reflejando una tasa cero. Ese Ah, cambio se listo. va a ver es en 2 años en adelante. Ok. Tenemos para este caso, digamos, en estos que yo cambié 4, se veía de 4 en adelante. Era para evidenciar que si yo Sí. cambiaba 6, pues no se iba a evidenciar de 9 meses en adelante, sino de 2 años en adelante. Ah, listo. Gracias. Listo, si no, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, otra duda. Bueno, siendo así, muchas gracias por haber aceptado la invitación, haber asistido a este espacio de la primera capacitación. Como les mencionaba Nicolás, dentro de la siguiente semana va a haber otro espacio para ya tratar más los temas de la metodología de la proyección en renta fija. Entonces, muchas gracias, una muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.